el coffee break que están comiendo y toda la organización del evento es gracias a los sponsors y obviamente a toda la organización atrás del Technical. Así que gracias GPS, gracias a UTN Santa Fe y a Folder IT, un sponsor latino, y a Neurosoft y Jerárquicos, que son sponsors de Type Oro. Y también a la provincia de Santa Fe, ayudó ahí en la organización también. Bueno, este es el esquema general de la charla, los temas que vamos a ver. Parece un montón y puede que sea un poco un montón, pero en realidad son como simplemente temas bastante importantes, creo, y sobre todo para iniciar búsqueda binaria que están analizando. Es como que después aparecen muchas veces muchos problemas de distintas formas. Entonces, arranquemos con búsqueda binaria. El primer ejemplo, quizás el más clásico, es el donde nos dan un arreglo ordenado de números, al que vamos a llamar A, y queremos saber si el elemento X está en ese arreglo o no. Entonces, si tenemos este arreglo de ahí y nos preguntan por el elemento de valor 6, la respuesta sería que sí está ese elemento y que está el que aparece por primera vez en la segunda posición. Y si nos piden por buscar por el elemento 7, la respuesta sería que el elemento no está ahí. ¿Bien? Eso está bastante claro. La pregunta es ¿cómo lo resolvemos? La primera opción, hago un for, recorro, voy preguntando. ¿Encontré el 6? Sí, genial. Listo, ahí está, apareció, hermoso. ¿Qué complejidad tiene esto? Lineal, porque tuve que recorrer todo el arreglo. Si tuve suerte lo encontré antes, pero si por ejemplo el elemento no estaba, tengo que recorrer todo. Ahí creo que no hay dudas. Y lo que está pasando acá es que hay una información que nos dieron de ese arreglo de números que no estábamos utilizando. ¿Qué cuál era? Claro, el arreglo está ordenado. Si sabemos que está ordenado, podemos usar búsqueda binaria para encontrar rápido. Imagínense que ese arreglo quiera, ¿no? 10 a las 5, 10 a las 6, hay que buscar, podemos buscar más rápido. Y toda la idea de búsqueda binaria está como ir manteniendo mentalmente tres rangos. Uno van a ser, en este ejemplo que estamos viendo, ¿no? Los que son menores al número que estamos buscando. Y otro rango va a ser con los que son, ya sabemos que son mayores o iguales, y un rango de los que todavía no sabemos cómo se comparan contra ese número que estamos buscando. ¿Bien? Vamos con el ejemplo que se va a entender mejor. Tenemos este arreglo, estamos buscando el elemento 11. Al principio no tenemos información sobre cómo se comparan con el 11 de ninguno hasta que no empezamos a mirar el arreglo. No, imagínense que leímos el input y no hicimos nada más ahora. Y nos van a venir como muchas queries, buscame este elemento, buscame este elemento, buscame este elemento. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Nos van a hacer. Entonces la idea de la búsqueda es hacerlo de la siguiente forma. Arranco y me paro en el punto del medio de ese arreglo o de ese rango donde todavía no sé cómo se compara contra el elemento, que al principio es todo, y me pregunto, el elemento que está en la posición del medio, ¿cómo se compara con el valor que estoy buscando? En este caso es 13. Entonces 13 es mayor o igual a 11, entonces yo sé que como está ordenado el arreglo, de acá para acá, todo el arreglo, seguro que todos esos ya sé que son mayores o iguales a 11. Entonces ya sé que están en la parte de los mayores o iguales. Y ahora me queda este rango donde todavía no sé cómo se comparan contra el número que estoy buscando. Entonces, ¿qué hago? Voy en medio y me pregunto, el elemento que está en la posición 3, ¿cómo se compara? ¿Es menor o es mayor o igual a X? En este caso es menor. Entonces, ya sé que de ahí para atrás todos también van a ser menores porque está ordenado. ¿Se ve? Entonces, siempre la pregunta es, ¿cómo voy obteniendo información sobre este rango de acá del medio de que no sé información? Y la idea es que de todos esos candidatos, donde todavía no sé cómo se comparan, la cantidad que haya se reduzca a la mitad de cada paso. ¿No? Cuando se reduce la mitad de cada paso, justamente nos permite la pregunta. Bueno, si sigue el proceso, ¿no?
¿no? Pues el elemento está en la quinta posición, en este caso, que es el que está en la mitad del arreglo, y como es par, decidir que la mitad, digamos, caiga del lado izquierdo para decidir. En este caso el 11 es más grande, entonces el 8 es menor, va con los que son menores. Si seguimos, lo mismo, este es menor y este va con los que son mayores o iguales, ¿no? Era el 11 en particular, que tiene el valor que estoy buscando, pero en particular son mayores o iguales. Entonces ahí nos quedó ya nadie en esa lista de candidatos donde no sé cómo se compara con el elemento. Entonces, cuando terminó de realizarse este proceso de esta búsqueda binaria, lo importante es que nos quedaron estos dos valores de acá. Yo sé que el último en mi rango va a ser el más grande de los que son menores a x, y el primero de este rango es el más chico de los que son mayores o iguales a x. Entonces, después, si estoy buscando un elemento, o sea, lo importante es tener eso, porque cuando resolvamos problemas, justamente esos son los dos valores donde yo, en función de lo que estoy buscando, donde voy a tener que ir a... van a ser los valores que me van a interesar. En este caso, ¿cuál sería el problema? Ver si es 11. Entonces, si quiero ver si es 11, tengo que ir y mirar el rango de los que son mayores o iguales, y me fijo si el más chico de esos justo es igual. Si acá arrancara por el 13, por el 14, por otro, ya sé que no. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda del proceso? ¿Está bien? Sí. ¿Y si es un array con longitud par? ¿En qué cambia? O sea, por ejemplo, cuando estábamos en este caso, acá, el rango del medio tiene longitud par. Lo que hago es, miro, en este caso el elemento es 4, el primero es el índice, este tiene el índice 7, pero si yo corro todo, esto sería el 0, este sería el 3, y me muevo al que esté en la posición 7 menos 4 dividido 2 con piso. En este caso sería, bueno, en este caso sería la suma dividido 2, ¿no? Mejor dicho, porque estoy en el medio. Con 0 sería si le sumo el 4 al principio, o sea, que me muevo 4 más 7 es 11, 11 dividido 2, la posición del medio es el 5, ¿no? Me da 5,5, entonces me muevo al que está en el índice 5. Pero, por eso decía como que, si fuera impar está claro cuál es el del medio, y si es par acá estoy, como estoy tomando piso, me estoy quedando como que en el que está a la izquierda. Y bueno, si queremos verlo en código, la idea es eso, es ir manteniendo todo ese tiempo ese rango. Yo lo que me tengo que asegurar es que en el primer valor, o en este que estamos llamando A, pero es un nombre típico, no sé, de programación competitiva, es un nombre chiquitito, lo importante es saber qué está significando por detrás, ¿no? En este caso es el más chico, va a ser el límite de ese rango, ¿no? Va a ser el que me dice que desde ahí para atrás yo ya sé que son todos menores. Al principio no sé nada sobre ninguno. Entonces no sé sobre el índice 0 y no sé nada sobre el índice n-1. Yo sé que del B para adelante van a ser todos mayor o igual. Al principio no sé nada de nadie. Entonces del -1 para atrás no hay nada y del índice n para adelante no hay nada. Y mientras haya alguien en el rango ahí activo, lo que voy a hacer es me muevo al punto medio, que se llama 3 sobre 2, y pregunto por el del medio en este caso, si es menor a x, porque esa es la pregunta que me estoy haciendo. Si es menor a x, yo sé que de ahí para atrás son todos menores, entonces actualizo ese límite que tenía ahí y sé que el nuevo valor de A va a ser hasta ese punto medio en el que yo miré. Y si el resultado va a ser mayor o igual, entonces el que actualizo es el B, ¿no? Entonces, si uno va mirando cuánto queda ese rango activo que mide B menos A, en todo momento o el A se movió más para adelante o el B se movió, ¿no?, al medio. Entonces se redujo la mitad en cada paso. Y bueno, y en este caso es simplemente porque el problema, ¿no? Acá ya es como la búsqueda binaria, en realidad es esto, y acá es, bueno, en función de lo que quería el problema, tengo que ver qué uso. Y como dije, bueno, me fijo si al final terminó el proceso con el B en algún índice válido, y si además ese índice válido tiene el valor que estoy buscando. Pero acá ya como estoy resolviendo el problema. Esta parte como de la búsqueda binaria es inicializar bien este A y B, hacer la búsqueda, prepararse el punto medio, preguntarse si vale o no nuestra propiedad, y después, bueno, lo uso para resolver el problema. Hasta ahí, ¿ok? ¿El código se entiende? Bueno, si no, lo pueden practicar más tarde con las diapos. ¿Y cuál es la complejidad de esto? Bueno, justamente,
como se reduce la mitad, yo solo voy a hacer logaritmo base 2 de n del rango activo se reduce la mitad de cada vez, entonces la cantidad de pasos es logarítmico en función de ese rango activo, que en general lo llamamos n, ¿no? En este caso es n el largo de la regla. Pero bueno, depende de si yo estaba haciendo búsqueda binaria en algo que no sé, eran coordenadas en el plano y me decían que iban hasta 10 a la 18, ahí el logaritmo va a ser de 10 a la 18. Si estoy buscando una posición en el plano, no sé, depende de dónde estoy buscando. Y bueno, ese fue como el ejemplito motivador clásico y que probablemente si van a internet y buscan búsqueda binaria les va a aparecer o les buscar un arreglo, pero la idea es, bueno, empecemos a usarlo para resolver problemas. Todavía van a ser medio de juguetes, pero después vamos a ir viendo como más ejemplos más interesantes. Entonces, ahora la idea va a ser extender un poquito más a, si yo tengo una propiedad cualquiera que se cumple hasta un cierto punto y después deja de cumplirse, o al revés, no se cumple hasta cierto punto y después se pasa a cumplirse, en esos casos son en los que yo voy a poder aplicar búsqueda binaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy buscando en este caso, como si fuera el piso de la raíz cuadrada de 29 o algo así, ¿no? De cuál es el último número que cuando lo elevo al cuadrado da menor o igual a 29, o el primero que da mayor a 29, yo sé que si un número ya dio mayor a 29 al cuadrado, o sea, 6 al cuadrado dio mayor a 36 que mayor a 29, yo sé que elevar al cuadrado es una función de 300. Entonces yo sé que a partir de ahí siempre me va a dar, ¿cómo es? Bueno, los positivos es 300. Yo sé que a partir de ahí siempre me va a dar un número mayor del 29. Entonces la propiedad va a seguir variando cuando yo lo ponga con 7, con 8, me va a dar, cuando lo elevo al cuadrado me va a dar 64, que es mayor que 29 y así. Yo sé que una vez que valió a partir de un punto, vale. Y eso es un poco lo que uno va a tener que buscar en el problema. Va a decir, no sé dónde está ese punto, pero que me va a ayudar a buscar y encontrarlo, pero lo que yo, para darme cuenta de si lo tengo que usar o no, yo lo que voy a querer ver es, ok, si yo supiera que vale hasta un cierto punto, sé que adelante también sigue valiendo. O no vale, ¿no? Según cuál es la propiedad que estoy buscando. Pero entonces, si vale hasta un punto, yo sé que a partir de ahí vale. Y la gracia va a ser encontrar dónde cambia, ¿no? Esa propiedad. Eso es lo que terminamos encontrando con búsqueda binaria. Que es un poco lo que está aquí, ¿no? Lo único que yo tengo que saber es que si en algún momento dio verdad esa propiedad, a partir de ahí sigue dando verdad. Y después vamos a simplemente encontrar ese A y B. ¿Y cómo se ve entonces el código para una propiedad genérica así que estamos buscando? ¿Es muy distinto? ¿O cómo se lo imaginan? Bueno, la respuesta es que no, y es básicamente igual, ¿no? Si nos olvidamos de la parte donde resolvemos el problema, la parte de la búsqueda binaria, acá imagínense que ya A y B están inicializados en valores donde yo sé que la propiedad en A es falso y en B es verdadero, pero que no pueden, capaz no están ni cerca A y B, suelen ser como los dos casos extremos, o donde quizás ya tengo garantías muy triviales de que vale no vale la propiedad o sí vale la propiedad, y yo ya agarré en el problema, vi que valía esta propiedad de que si vale a partir de un punto, eso sigue valiendo. Ahí cuando hacemos binaria, si se fijan, lo único que cambió es, donde acá yo tenía A de medio era menor a X, cambió por esto, vale la propiedad en ese punto medio. Eso es lo único que cambió. Y después encuentro el A y B, y en función de cómo, de qué significado le di yo a este A y B y la propiedad que tengo, cómo los tendré que usar para resolver el problema. Yo sé que en A me va a quedar el último, el más grande, de falso, y en B el primero, a partir del cual nuestra propiedad es verdadera. Bueno, entonces vamos con el primer ejemplito. El problema dice así: tenemos n Pokémones y n caramelos. Hay que evolucionar a la mayor cantidad de Pokémones posible, y para hacer eso lo que sabemos es que evolucionar un Pokémon cuesta X caramelos, pero también podemos agarrar y vender a un Pokémon a cambio de caramelos, ¿no?
con la idea de que si vendo Pokémones gano caramelos, capaz puedo evolucionar más caramelos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? La observación es fijar esa cantidad de Pokémones, ¿no? Si yo digo, bueno, no sé, yo voy a evolucionar o quiero evolucionar K Pokémones. ¿Qué pasa? ¿Voy a poder o no voy a poder? ¿Cómo me fijo eso? Bueno, para evolucionar K Pokémones, la cantidad de caramelos que necesito va a ser K por X, porque es lo que me cuesta evolucionarlos. Por otro lado, me están quedando entonces N menos K Pokémones, que yo puedo no hacer nada o venderlos. Porque total yo los K que seleccioné, esos K, los dije los voy a evolucionar, con los N menos K puedo hacer lo que sea. Pero bueno, como que no tiene sentido si el I es positivo, no venderlos, ¿no? El I era positivo en el problema, entonces decidimos venderlos para obtener una mayor cantidad de caramelos. Y con eso nos queda que la cantidad de caramelos totales que tenemos cuando fijamos el K va a ser N menos K por I, que es lo que me daban por cada Pokémon que vendía, más la cantidad de caramelos iniciales que tenía. Entonces, con eso ya lo podemos resolver. Ahí, algo a tener en cuenta es que si miramos las cuentas del problema y el problema nos dice hay 100 Pokémones, podemos iterar el arreglo otra vez como búsqueda lineal, ¿no? Puedo buscar, pruebo todos los K posibles y me quedo con el más grande que esto dio verdadero. Pero bueno, imagínense que el N era grande. Entonces, en ese caso, la observación es que, fíjense que si podemos evolucionar a K Pokémones, entonces cualquier cantidad menor, seguro que también la podemos evolucionar. Es decir, si teníamos una cierta cantidad de caramelos que nos permitía evolucionar acá, bueno, menos Pokémones, ahora mismo. En vez de evolucionar acá, evoluciono acá menos uno y el otro lo vendo. Terminé con más caramelos, pero puedo seguir evolucionándolos. Y lo mismo, si no puedo evolucionar a K Pokémones, menos, o sea, no me dan los caramelos para evolucionar a K Pokémones, menos aún voy a poder evolucionar a K más 1, K más 3, K más 8 Pokémones. O sea, a partir de ellos ya sé que no vale. Entonces, justamente está pasando esto, de que vale que podemos hacer búsqueda binaria para buscar esa máxima cantidad de Pokémones que podemos evolucionar. ¿Se ve? O sea, es el mismo ejemplito que antes con la propiedad, que era medio de juguete de K cuadrado, pero acá la propiedad es un poco esa que habíamos escrito antes, ¿no? La propiedad es puedo evolucionar K Pokémones, que era la cuenta que habíamos escrito antes. Y ahí vamos a hacer lo que viene en la cantidad de Pokémones. Por otro lado, haciendo la cuenta, uno lo que podría hacer es despejar, porque tenemos una ecuación, bla bla bla, cuenta, no se hay que olvidar de que el M puede ser grande si uno lo substituye el problema, porque si no, si uno se queda solo con el K tipo esta cuenta, porque dice que del estado ya no depende de K, como es, se podría estar pasando el N, y esto, la solución al problema, podría resolverlo simplemente como una cuenta y ya, así que no siempre, porque pueda usar búsqueda binaria es lo mejor, pero en general la diferencia entre log y una constante suele ser chiquita, no siempre, y como es, o sea, no necesariamente porque puedo usar búsqueda binaria hay que usar búsqueda binaria, que es lo mejor, a veces hay soluciones más eficientes, o simplemente tenía que seguir pensando un poquito en papel y encontrar una mejor solución, ¿no? Este problema, si lo quieren investigar y CSK sigue andando, porque estas diapos son medio con una copia casi textual de la charla del 2020. Entonces, nada, CSK en el medio de esos años fue decayendo, pero creo que todavía se puede enviar y lo pueden enviar ahí. Bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Más preguntas? ¿Va todo bien? ¿Siguen entendiendo? Sí. Yo no me acuerdo si se podía implementar también la búsqueda binaria con recursividad. Sí, creo que se puede, pero mi consejo es siempre hacerlo como con esta receta y de esta forma, porque ahí uno entiende mucho mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Esto de cómo tengo que inicializar, cuándo, o sea, para mí la idea de búsqueda binaria se ve de alguna forma de lo que está pasando acá. Y de otra forma puede quedar más escondida y es más propensa a errores. Acá yo sé que tengo que inicializar el A en algo donde sepa que es falso o verdadero, ¿no? Siempre verdadero o falso es medio lo mismo si cambio de propiedad por la propiedad negada, ¿no? Pero mi consejo es
hacerla siempre de esta forma, seguir la receta de alguna forma y para evitar errores. Además es mucho más fácil cuando después se miran códigos y están compitiendo del mismo equipo, si uno lo hace con recursión, la otra persona no, y así termina siendo a veces por ahí más complicado leer el código de la otra persona. Y mi consejo es seguir la receta, por más de que haya, bueno, siempre muchas formas de implementar las cosas, pero en este caso aconsejo fuertemente seguir la receta. Bueno, seguimos. ¿Hay más preguntas? ¿Vamos? Seguimos. Un poco lo que se ve acá es esto que pasa mucho en los problemas de búsqueda binaria, es que teníamos un problema de optimización, ¿no? Donde había que encontrar la mayor cantidad de Pokémon que podía evolucionar, ¿no? Como maximizar esa cantidad de Pokémon que quería evolucionar, y lo cambiamos por un problema de decisión. Es decir, fijado el K en el que yo estoy probando, ahora con ese K fijo, yo solo tengo que probar si puedo o no evolucionarlos. Ya no me estoy olvidando un poco del problema de esta máxima cantidad, porque de eso se va a encargar la búsqueda binaria, de encontrar cuál es justo ese último del rango de los que puedo evolucionar y yo solo tengo que ver el testeo con búsqueda binaria. O sea, un poco nos está haciendo esta transformación. Yo tenía un problema que era como de optimización, hago búsqueda binaria en esa respuesta que estoy buscando y después me queda que solo tengo que resolver el problema de decisión. Muchas veces, ¿no? Las veces tengo que resolver ese problema de puedo, no puedo, para ir achicando ese rango, pero una vez que terminó, nos quedó resolviendo lo que es ese problema de decisión, la respuesta al problema de optimización original que teníamos. No, eso es como el patrón que termina pasando. Más ejemplitos. Tenemos un tablero donde las casillas pueden estar pintadas de un color u otro y queremos encontrar el subtablero de un color fijo, en este caso el color negro, y lo queremos encontrar el más grande, en este caso la solución es ahí. ¿Bien? Para hacerlo vamos a suponer que tenemos una función que nos responde en una cierta casilla, en este caso la IJ, si existe o no un subtablero ya de cuadrados completos, todo pintado de color negro, con la esquina superior izquierda en esa casilla de tamaño LK. ¿Bien? Es decir, si vamos al ejemplo anterior, en el 2,2, acá nos respondería que para 1 es verdadero, para 0 siempre es verdadero, para 2 es verdadero, pero ya para 3 no, porque en este cuadradito de acá están estas casillas blancas que no lo completan. ¿Ven? O sea, asumimos que tenemos esa función y nos vamos a olvidar de cómo hacer ese chequeo, básicamente, pero la pregunta es cómo podemos encontrar este subtablero de completo tamaño color negro más grande que hay en la disposición que tenemos. Entonces, la primera solución es, como siempre, ¿no? Uno mira las cotas, capaz decía n menor o igual a 20 y mira todas las casillas posibles, en cada casilla chequea todos los K posibles de subtablero, tipo, no sé, me paro cuando estoy en la casilla esta de acá, pregunto por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, así, hasta mínimo entre N y M, porque ahí seguro que paso para alguna dirección u otra. Y me fijo, y una vez que hice eso, yo sé que me agarro con la más grande que me dio que existía, ¿no? Y eso miro para cada casilla, tomo máximo de eso, y me quedo con la casilla para la que existe el subtablero más grande, ¿no? Es un poco como la implementación más naïf, más bruta posible, para resolver el problema. El tema ahí es cuántas veces estamos llamando a la función f. Bueno, tenemos n por n casillas y estamos haciendo después el mínimo entre n y m llamados, ¿no? Está el subtablero de tamaño 0, el subtablero de tamaño 1, el subtablero de tamaño 2, 3, 4, 5, 6, hasta n. Entonces, te está quedando una solución que es todo n cubo si asumimos que n y m son más o menos del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo la podemos acelerar? Bueno, vamos a la charla de búsqueda binaria, ya saben todo. La pregunta es en qué. Y la gracia es, o sea, ¿cuál es esta propiedad que vale hasta cierto punto y después deja de valer?
Pero la pregunta es, bueno, esa búsqueda binaria la vamos a hacer en el lado del cuadrado. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, en el dibujo anterior, lo que sabemos es que si tenemos un subtablero de tamaño, no sé, 4, creo que es el de acá, abajo, seguro que voy a tener el subtablero de tamaño 3, el subtablero de tamaño 2, el subtablero de tamaño 1, ¿no? Van a estar llenos, si yo sé que está lleno el de 4. Es decir, si yo sé que mi propiedad valía para 4, hay un subtablero completo de tamaño K de casillas negras, sé que también va a valer para 3, va a valer para 2 y va a valer para 1. Y de la misma forma, si yo tengo un subtablero que no está completo y tiene algunas casillas blancas de tamaño 3, yo sé que arrancando en esta casilla, el de tamaño 4 también va a tener, porque miro las mismas casillas que ya no estaban completas y seguro que me lo arruinan. Así que lo mismo, si no vale en un cierto punto, sé que no va a valer a partir de ese punto en todo lo que sigue. Entonces, en vez de pararme en una casilla y probar absolutamente todos los tamaños, voy probando. Si ya tengo esa F mágica que me resuelve el problema, ¿no? Que me resuelve, existe o no este cuadrado. Simplemente uno se para acá y prueba. Primero prueba probablemente un punto por acá en el medio, le damos un cuadrado grande y lo responden que no. Entonces ya saben que de ahí para adelante no. Después van a probar algo como por acá probablemente y les van a responder que sí. Y después van a terminar en el cuadrito de 2×2 y ahí les van a responder que sí y ya van a tener entre 2 y 3 en esa casilla de respuesta, ¿no? Es un poco como lo mismo, pero acá la pregunta es ¿en qué estamos haciendo búsqueda binaria? Bueno, es el lado del cuadrado que estamos buscando cuando estamos parados en una casilla. Y en ese caso vamos a estar recorriendo todas las casillas, pero una vez que estamos en cada casilla solamente hacemos llamados a esa F mágica con distintos valores de K. Bien, lo cual me baja ahí la complejidad. Después, cuando vaya a la clase de programación dinámica la semana que viene, pueden ver cómo sale más rápido. Pero por ahora, nos quedamos con esta solución. Código, pero si se fijan, básicamente estoy recorriendo ahí todas las casillas. Cuando estoy en una casilla, me fijo, inicializo mi búsqueda binaria de alguna forma donde sé que hay un cuadrado completo, en este caso de 0, que es como vacío, y seguro que no hay uno del largo del tablero más 1. Voy, busco esos puntos límites, en este caso es llamar a la F, que me diga si hay subtablero o no. Si hay, actualizo el límite del inferior, que me dice de acá hasta acá seguro que hay tablero, lleno de casillas negras, y si no, actualizo el otro límite y me dice que no hay subtablero de casillas negras de ahí para adelante. Seguimos y al final nos quedamos con el máximo, ¿no?, en cada casilla. En este caso vamos actualizando la respuesta porque con cada uno de esos, acá hay el límite que me importa para mi problema, que acá lo importante es entender qué me devolvió la búsqueda binaria en A y en B, en esos dos puntos límites, y ver cuál me sirve. En este caso a mí me sirve el último tal que existía subtablero, ¿no? En este caso es el A. Entonces lo importante ahí es, ok, como ese es el que me sirve, yo estoy buscando el máximo subtablero, acá hago más respuesta contra A. O sea que se vaya actualizando esa respuesta y me queda el máximo de todas las casillas. Creo que está claro, no sé si estoy yendo lento o rápido, más o menos, pero lo importante es lo que quiero hacer es en eso, en entender en qué estoy haciendo la búsqueda binaria, para después saber cuando terminó esa búsqueda, que tengo esos dos puntos límites ahí, y bueno, ahí tengo que ver cuál es el que yo tengo que usar para resolver el problema. Es decir, si yo acá pongo un B, roll answer, por ejemplo. ¿Qué estaría teniendo? Teniendo el primer tamaño para el cual yo sé que no funciona. No, eso no es lo que quiero. Pero si el problema pedía eso, hay que ver. Bien. Bueno, y aprovechando que ayer fue la clase de Mariano de grafos, ¿no? Vamos a ver este ejemplito. Imagínense que estamos en un pueblo y queremos ir de A a B. Pero lo que queremos hacer, muchas veces cuando resolvemos problemas de camino mínimo y esas cosas, es porque lo que miramos es la suma de los pesos de las aristas que estoy usando, ¿no? En un grafo pesado. Cuando contamos Dijkstra y eso, o Floyd, siempre tenemos la suma de las aristas que vamos usando. Acá, si uno mira eso, probablemente esta arista de tamaño 5 sea la que minimiza esa suma de aristas, pero ahora yo lo que estoy
que quizás no es la suma de las aristas del camino que me lleva, sino el peso de la máxima arista que uso en el camino. Es decir, si uso un montón de aristas, no me preocupa, mientras que todas esas aristas hayan sido baratas, en algún sentido. En este caso era un índice de peligrosidad, ¿no? Quiere, no sé, no despistarse de la ruta con su camioncito, con su índice de peligrosidad de cada caminito. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos resolver este problema? Otra vez, ya saben, van a ver cómo hacerlo con búsqueda, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué hacemos búsqueda binaria, no? Bueno, podemos hacer búsqueda binaria en el valor de la lista más grande que uso. Es decir, yo cuando estoy parado en un cierto punto, lo que voy a decir es, como mucho, voy a usar listas que valgan X. Si valen más que X, no me sirve, no la uso. Entonces, ahí, si uno lo quiere como escribir más formalmente, como venimos contándolo, la propiedad sería, hay un camino entre A y B, tal que la arista más pesada que yo uso en el camino es menor o igual a X. Si eso vale, ese camino es como que me sirve, y si no vale, no. ¿Bien? Y lo otro importante es notar por qué esta propiedad me sirve o cumple esto de búsqueda binaria. ¿Cuál es el caso? Que si yo sé que tengo un camino con peligrosidad menor o igual a 3, como mucho, la ruta más peligrosa que uso, entonces vamos a tener caminos a partir de ahí con ruta más peligrosa que usa la lista como mucho 4, ¿no? Porque agarro el camino que como mucho usaba 3 y funciona. Entonces lo que me importa es cuál es el primer momento a partir del cual hay camino, básicamente, ¿no? O sea, si yo, ¿se vio esa parte o no? Claro, o sea, yo sé que si uso la lista más pesada igual a 0, yo sé que no hay camino, porque no me queda ninguna lista. ¿Bien? Ahora, si uso la lista más pesada igual a 5, y me dice que hay camino, yo sé que va a haber un camino que use la lista más pesada como mucho 6, porque uso el mismo camino que usaba una lista como mucho 5, y en particular ese camino funciona y pesa como mucho 6, la lista más pesada de ese camino. ¿Se ve? Si no se ve, es el momento donde vamos al ejemplo y seguimos. Pero la gracia es esa, yo sé que si a partir de un cierto punto hay camino, que use como mucho 5, si ya digo verdaderas, después va a haber un camino que use como mucho una lista de 6, como mucho una lista de 7, porque vuelvo a ejecutar el mismo camino que como mucho usaba la de 5 y funciona, ¿no? O sea, si yo vuelvo acá y tengo un camino, bueno, acá por ejemplo el óptimo es usar 2, 4, 3, la lista más pesada que me usa es 4, yo sé que usa como arista más pesada 4, entonces yo sé que va a haber un camino que usa como arista más pesada 5 o 6, porque agarro y vuelvo a caminar este camino, porque todas esas aristas siguen estando, todas estas pesan menos que 5, pesan menos que 6, entonces va a seguir habiendo camino. Entonces yo como que cuando lo que le estoy seteando es como ese límite de aristas que puedo usar, entonces si yo pongo un límite que restringe menos, a lo sumo se me están sumando aristas, entonces me van a seguir estando conectadas. ¿Bien? ¿Ahí se entendió mejor? Entonces, bueno, esa es la propiedad, por eso vale y la puedo usar, porque si valió hasta un punto, yo sé que a partir de ahí sigue valiendo, que hay camino. Entonces, ¿cómo se ve esto o cómo uno lo piensa? Probablemente no como uno lo implementa, es lo que dijimos. Arrancamos con un B, de que yo sé que, bueno, si había algún camino, el B lo arranco por un peso, no sé, la lista más pesada que hay, asumiendo que ya había un camino en el grafo entre B. Si no había camino, bueno, chao, no se puede, no hay camino. No importa qué valor hay. Pero si hay un camino al principio, agarro el B, lo puedo inicializar en la lista más pesada, el A lo inicializo en 0, al principio no hay camino, por ejemplo que usa la lista directa, después cuando escribo el del medio, imagínense que dio 7, de vuelta hay camino, entonces ahora voy al punto medio del rango, me paro en el 3, ahora yo la lista más pesada que me permite usar del grafo son las que valen como mucho 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo ahora uso cualquier algoritmo que vimos ayer de recorrido de grafos, solo quiero ver si el A y el B quedaron en la misma componente o si el A y el B están conectados, básicamente, si hay un camino A y B. Entonces con 3 yo sé que no hay camino. Entonces pruebo con 5.
Con 5 de vuelta está la lista directa, que hay camino. Yo ahí, si se fijan, agregué solo los que valen como mucho 5. Las que venían 6 o más, no quedan. Entonces puedo actualizar el B. Actualizo el B, solo lo queda testear el 4. Para el 4 hay camino, que es este, se me fue la lista de 5, que conectaba directo, pero el A y B siguen conectados a través de esto. Implementan, y bueno, ahí ya me cargan el A y el B consecutivos y terminó, ¿no? La búsqueda binaria. Implementativamente, uno no borraría la lista si crearía otro grafo, simplemente sabiendo el peso, metería un if de cuando estoy, no sé, agrego como SX como argumento y cuando estoy mirando la lista me fijo si la puedo usar en función del peso que tiene y hago el chequeo con X. O sea, no la borro explícitamente de mis vecinos. Por eso podría llegar a ser medio raro. Pero mentalmente el dibujito que uno se tiene que ir haciendo es como este, ¿no? Yo le pongo el threshold, que es el límite de como muchos listas hasta acá, y después lo pauso. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí, quedó claro el ejemplo. Sí. Por eso está. Pero bueno, quería aprovechar y primero pensarlo sin contar todo el ejemplo. Ahí tenía más seguridad de que lo voy a hacer. Bueno, seguimos entonces, y con eso terminamos toda esta parte de búsqueda binaria. Ahora viene la parte de ventanas deslizantes, que no es tan distinto, o sí, ahora vamos a ver un poquito. Bien, vamos a arrancar otra vez con un ejemplo motivador. Un segundito. A ver si queda en una posición razonable. ¿Se escucha bien? Creo que sí. Y si no, me dice. Bueno, el problema es así. Tenemos un arreglo con números positivos y un número X para el cual queremos saber si existe un subarreglo, ¿no? O sea, índices consecutivos del arreglo que suman X. Ejemplo, tenemos este arreglo, queremos saber si existe un subarreglo que sume 8. La respuesta sería sí, porque si miramos en este subarreglo, que tiene el 2, el 3 y el 4, solo la notación lo voy a anotar así con ese cerrado abierto, pero estos 3, si los sumo, 2 más 5 más 1, suman 8. Y si tenemos el mismo arreglo, pero estamos buscando el 4, la respuesta es que no hay subarreglo que sume 4. Si quieren pueden testear todos los pares, ver la suma y el medio, no hay. Bueno, otra vez, justamente, una solución posible es probar todo, según cuán bien o cuán eficiente yo puedo obtener la suma de un subarreglo. Hay varias formas, pero si cuando estoy testeando un subarreglo, simplemente recorro y sumo, voy a obtener una complejidad de O de n cubo, porque tengo que fijar el par, el i, el j, y después tengo que recorrer ese rango i j para sumar. Entonces, si hago eso, la complejidad queda cúbica. Pero bueno, puede haber formas más eficientes, ¿no?, de calcular esa suma en el rango. Pero otra opción que tenemos es ir usando una ventana deslizante, donde la idea va a ser mantener esos dos índices que dice ahí, donde en cada subarreglo yo voy a ir manteniendo la suma, y la gracia es que como los números son positivos, otra vez va a valer como esta propiedad binaria. Ahora vamos a ir al ejemplo para que se entienda un poco mejor. Pero lo que vamos a ir manteniendo es, yo voy a marcar como el i y el j al principio, y lo que voy a ir haciendo es, básicamente para cada punto, como los números son positivos, yo sé que van a ir sumándome cosas en la ventana. Entonces, siempre el i es el extremo izquierdo del rango y el j es el extremo derecho. Entonces, como siempre se me van sumando cosas, si yo pienso que estoy parado en i igual a 0, por ejemplo, existe un j a partir del cual, si yo me pasé de la suma que estoy buscando, si yo le sigo sumando cosas, me voy a seguir pasando, ¿no? Sigue valiendo como esta propiedad binaria de que cuando yo traigo un i, va a haber un punto hasta el cual yo quiero encontrar como ese punto límite a partir del cual yo hasta ese punto sumo menor o igual, y si sumo uno más, me pasé.
Básicamente queremos como, yo podría ahora en cada punto hacer como una búsqueda binaria ahí para encontrar ese J límite, ¿no? Que me sirve, si puedo responder rápido esa suma en el subarreglo, si no, como que me estoy ganando mucho, y ya tendría una solución más bonita, ¿no? Porque ahí podría, para cada I, simplemente encuentro ese J y me queda una solución N log N, si la suma en el rango la resuelvo rápido, ¿no? Podría ser N de 1, podría ser N log N, según qué estructura estoy usando por atrás. Pero la clase va a ser esa, va a ser como ir, yo para cada extremo izquierdo voy a encontrar ese extremo derecho límite, ¿no? Sí, en todo momento se van a ver cosas de este estilo y yo voy a tener como el extremo izquierdo, el extremo derecho y la suma en la ventanita. Entonces fíjense que si ahora estamos con esta regla y buscamos el 8, lo que vamos a hacer es, yo arranco el I y el J en esta posición y el J lo voy a ir aumentando mientras la suma no me dé más, sea menor que el 8, ¿bien? Entonces en este caso la suma es 2, es menor que 8, entonces lo voy aumentando hasta que acá me pasé de 8. Ahora, fíjense, este J, como dije, yo sé que si lo muevo más a la derecha, seguro me voy a seguir pasando el 8 que estoy buscando, ¿no? Entonces, ahora yo sé que este es como que lo resolví medio ineficiente, ¿no? Porque me puedo haber movido un montón, lo resolví como de forma, fui linealmente hasta encontrar ese J que está en el límite. Pero ahora cuando yo quiero buscar para el I que sigue, ¿no? Yo como que lo que me quiero responder es para cada posible extremo izquierdo, ¿dónde está ese J tal que yo me paso o queda en ese límite, ¿no? La verdad es que si yo quiero responder como todos esos, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tenga el extremo izquierdo en este, ¿no? Para el extremo izquierdo en I igual a 0 ya lo respondí. Pero cuando yo estoy buscando en este I, el J que me sirve, yo sé que seguro va a estar a la derecha. ¿Se ve eso? O sea, no puede estar más a la izquierda. Porque si estuviera más a la izquierda, el primer J que se pasa, yo lo único que hice fue, voy a tener una suma más chiquita. Yo estaba teniendo el que es menor igual y el que es mayor igual. Yo sabía que el anterior, la suma me daba menor, teniendo el I igual a 0. Entonces yo le saco el I igual a 0. Bueno, yo sé que este J sigue siendo el límite o el límite está más a la derecha, porque si yo me muevo al anterior, voy a tener una suma que era menor que X seguro, porque estoy teniendo la ventana que tenía antes, pero sin el I igual a 0. Entonces, si yo estoy como para cada I, encontrando este JI límite, la gracia es que yo ya sé que para I igual a 0, ya encontré el J0 que me sirve. Ahora, para I igual a 1, cuando yo vaya a buscar ese J1, sé que vive a la derecha del J0. Y cuando busque después el I igual a 2, sé que va a estar a la derecha del J1. Entonces yo sé que ese J no hace falta que lo vuelva a buscar para atrás, va a ir siempre para adelante. Entonces, en este caso coincidía, ¿no? Porque se sigue pasando la suma, entonces el J para I igual a 1 es el mismo J que para I igual a 0, que es ese de ahí, entonces aumento el I. Si ahora yo quiero encontrar el primer J que se pasa cuando estoy en I igual a 2, en este caso la suma, la 7, que es menor a 8, entonces aumento el J y no hace falta que busque nada para atrás, por esto que dijimos. Fíjense que eso se rompe si los números son negativos, ¿no? Esto de que me pasen. Si puedo tener negativos, ahí no puedo hacer esto, porque no vale esa propiedad binaria que dijimos. Entonces, ahora aumento el J. En este caso la suma es 8 y terminé, pero bueno, se entiende cómo va siguiendo el proceso, ¿no? Entonces, cuando uno quiere medir la complejidad de cuánto tarda en correr este algoritmo, si bien es cierto que en un pasito yo puedo hacer puedo avanzar mucho el J, yo sé que el J como mucho lo voy a aumentar n veces. Y a su vez el I como mucho lo voy a aumentar n veces, pues se me acaba la regla. Y en cada paso yo o aumenté el I o aumenté el J. Entonces, le suman 2n pasos, se terminó y terminamos. Entonces, yo lo que hice con este proceso fue como para cada extremo izquierdo encontrar ese J del extremo derecho que me sirve, que lo podría haber hecho con búsqueda binaria también, pero es como que si me tuve que responder y testear todos estos posibles extremos izquierdos, los hice como todos a la vez en una sola pasada.
¿Bien? Entonces ahí está un poco también porque están en la misma charla los dos temas, ¿no? Pero bueno, ¿se entendió cómo funciona el algoritmo? ¿Cuándo más o menos lo debería usar? ¿Por qué se rompe si tengo números negativos en este caso? Bien. Bueno, lo que dijimos, ¿no? Esto está bueno igual que esté por si lo están viendo después en su casa, pero es lo que dijimos. Así que simplemente esta noción de ya nos pasamos, ¿no? Y por eso es importante los números positivos. Entonces, si son negativos, puedo restar. Entonces, si ahora miramos el código, la verdad es que no es tan distinto el código a lo que dijimos en palabras. Yo lo que estoy haciendo acá es, para cada extremo izquierdo, ¿no? Estoy fijando el i, y para cada i fijo, el j lo inicialicé al principio, en suma estoy teniendo lo de la ventana, y lo que voy a hacer es avanzar el j mientras la suma sea menor a x. Esto es solo para chequear que esté en rango y que cuando a de j no se rompa todo, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es, para cada extremo izquierdo, mientras puedas, avanzar el j y andar chequeando cuánto da la suma en esa ventana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando termina, o bien, no se cumple esta condición, ¿no? Básicamente, cuando uno sale del while, es que la condición que tenía el while se dejó de cumplir. Entonces, o bien j es n porque llegué al final, o la suma dio mayor o igual a x. Entonces, o sea, este es el punto donde encontramos como al j extremo, ¿no? Que estábamos viendo. Entonces ahí chequeo. La suma dio x, si la suma dio x, listo. Acá estoy simplemente devolviendo la respuesta porque no quería hacer return de un pair o algo así, porque las respuestas medio que son dos. Como que este método me deja ahí, yo lo llamé con números y me deja ahí guardada la respuesta, pero es solo porque no quería poner return de un pair en esto, me sentía que me lo ensuciaba un poco. Pero si la suma es x, la respuesta va a ser ese i y ese j, ese rango. Y importante que, bueno, cuando se va el i, no hay que olvidárselo ahí de restarlo en este caso, pero bueno, estos son más que nada como los puntos claves, ¿no? Donde puede como cambiar qué es lo que hago en función del problema que estoy resolviendo. Acá, esta es la respuesta porque estábamos viendo si había uno que sume x, ¿no? Ahí al principio. Bien, pero podría pasar que tengo que hacer algo distinto, ¿no? En cada uno de estos momentos, qué es lo que estoy manteniendo. A veces, no sé, estoy manteniendo en mi ventana, en realidad lo que tengo es un map global y estoy manteniendo un histograma de cuántas veces apareció cada nube y cosas así. Se me pueden ir como yendo y saliendo números y cosas así, y voy manteniendo cuántas veces aparecen, o tengo una estructura por detrás más grande que me responde cosas. Yo tengo que ir sabiendo qué es lo que pasa cuando se me va uno del extremo izquierdo y cuando se me suma uno del lado derecho, ¿no? Pero esos son como los puntos claves. Perfecto. ¿Qué es la última línea que suma residual? ¿Viste cuando estábamos acá? Que decíamos aumento i. Bueno, yo estoy en todo momento manteniendo cuánto vale suma, ¿no? La suma de la ventana. Entonces, cuando se me va y aumento el i, le tengo que restar el 3. Entonces, es simplemente eso, está como al final del for, ahí por ahí no creo tan lindo de ver, pero está como este for, ahí, que termina acá. Entonces, cuando terminé, yo lo que hice fue avanzar el todo lo que pude, capaz no pude mostrar nada, chequeé si era la respuesta que me servía, y después, bueno, estoy avanzando el i, entonces tengo que sacar el a de i de la ventana. Al final del otro i. Exacto. Recorremos todo i. Porque lo que estoy haciendo es eso, es testear cada extremo izquierdo, busco ese j límite, básicamente. Eso es como lo que termino haciendo. Pasa que en vez de responder como dije, cada query yo la podría hacer como con búsqueda binaria, ese j, pero como me estoy queriendo responder todos los is a la vez, y bueno, eso lo puedo hacer en una sola pasada, si se cumple esto, ¿no? Esa propiedad binaria ya me pasé. O a partir de este punto ya sé que va a valer, entonces el j que sigue, para el extremo izquierdo que sigue, seguro está a la derecha del j que es el límite del paso anterior. Bueno, este es otro problema clásico, se llama 2sum, que es tengo n números y un número x, y lo que queremos es encontrar dos números que sumen x, o reportar que no existe, ¿no? Si tenemos este arreglo, queremos encontrar dos que sumen 12, la respuesta es esos dos suman 12, por ejemplo, y si tenemos buscar dos distintos que sumen
4, la respuesta es que no hay 2, porque hay uno que es 4, pero no hay 2 que sumen 4. Bien. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Es como la misma idea, en algún sentido, pero acá en vez de tener el J como avanzar en la misma dirección que el I, el J va a avanzar en la dirección contraria que el I. La primera observación para resolver esto es ese conjunto de números que me dieron, me lo dieron en un arreglo que está ordenado, ¿no? Tiene esta noción del índice, que me dice que viene primero, que viene después, pero en sí lo que me dieron es un conjunto de números. A mí no me importa en qué orden están. Entonces le puedo dar el orden que me sirva a mí. Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor a todos los números, y una vez que están ordenados, bueno, una opción como siempre, ¿no? Es probar todos los pares, pero eso queda en orden cuadrado, no nos sirve. Pero si ya vienen ordenados, o si lo ordenamos primero, entonces lo que vamos a hacer es 2 pointers o 2 punteros, creo que nunca la escuché en castellano o algo así, o 2 índices, pero bueno. Es la misma idea que ventana deslizante, pero donde ahora cuando busco el JI se mueve en la dirección contraria, básicamente. Entonces, ordenamos el arreglo, ahora están ordenados, y buscamos si hay 2 que sumen 12. Entonces yo lo que voy a hacer es arrancar al I como extremo izquierdo y el J como extremo derecho. Y lo que me voy a ir preguntando en todo momento es si estos dos suman o no menor que 12. ¿Por qué? Porque si yo sé que buscamos sumar 12, yo sé que si yo le crezco el J, seguro voy a tener una suma menor. Ahí, ¿se ven? Si yo muevo el J hacia la izquierda. Y si muevo el I, voy a tener una suma mayor. Y otra vez, yo lo que quiero es para cada I, como encontrar el J tal que tiene chance de que llegue a sumar 12, ¿no? Encontrar como ese punto límite. Bien. Entonces, con el I, cuando está en la posición 0, es 1. Bueno, no llegó a sumar 12. Entonces, como no llegó a sumar 12, yo tengo que avanzar el I, porque si reduzco el J, no voy a tener chance, voy a tener un número más chico todavía, porque ya sé que es más chico. Entonces, aumento el I. Ahora, la suma dio 14. Entonces, el 4, para encontrar ese punto límite, para el extremo izquierdo I igual a 1, que tiene el valor 4, yo sé que el J lo voy a tener que reducir si quiero tener alguna chance hasta encontrar ese punto límite. Entonces lo reduzco, estamos en este caso, ahora la suma da 13, este 4 más 9, todavía da mayor a X, que no es 12, o sea, yo acá estoy como mirando cómo se comparan contra 12, que es el número que estoy buscando. Entonces yo sé que si hay un número que tiene chances, todavía está a la izquierda del J, o donde estoy encontrando, ¿no? Como ese J límite, seguro va a estar a la izquierda. Si sigo, acá llegamos al punto límite, que básicamente el primero en el que me pasé es este J, es decir, yo venía con todos números que eran sumas que eran mayores a 12, y ahora llegué a un J que es menor a 12, entonces en este caso lo mismo. Encontré el J límite para este I igual a 1, que tiene el valor 4, entonces aumento el I. Nada, si se fijan es como lo mismo, lo que estamos haciendo simplemente es esto, que ahora se van a encontrar ¿no? el I y el J. Bueno, en este caso encontramos dos que cumplen, pero podría pasar que se nos choquen y que no lo hayamos encontrado, ¿no? Y otra vez, en cada caso puede o aumentar el I o disminuir el J. Entonces, como mucho, es o de la complejidad o en el LN si tuve que ordenar al principio. ¿Bien? Entonces, bueno, el código es otra vez para cada extremo izquierdo. Me fijo si tengo que ir reduciendo el J o no en función de si es mayor. Mientras sea mayor la suma, estoy reduciendo el J. Cuando sale, yo sé que o se encontraron los índices o la suma dio, porque es esto negado, ¿no? Cuando termino el while, sí o sí tiene que estar esto negado, ese nombre. Entonces me fijo en qué caso estoy. Si todavía no se encontraron, o sea, son dos valores distintos, el I y el J, en lo que estoy buscando. Me fijo si la suma yo. Si la suma yo, otra vez. Truquito para devolver la respuesta y no ensuciar más el código con retorno temporal. Bueno. Hasta acá, todo preguntas, sí. Si quisiera agregarle la búsqueda binaria, tiene que ser en el movimiento del ritmo. Claro, yo podría hacer búsqueda binaria
queda también acá, por lo mismo, ¿no? Una vez que está ordenado, para cada I podría hacer búsqueda binaria de dónde está ese J, que voy probando de nuevo con el J primero hasta acá, digo, igual 4, pruebo acá 14, no, esto seguro que de acá para acá serían todos mayores de suma si hubiera, ¿no? Y después pruebo en el medio del J, justo creo que haría el 7, te da menor, así que va a estar entre el 9 y el coso, y te va a terminar el primero para este I, para el I igual a 4, creo que murió el puntero. Para I igual a 4, lo que te va a quedar es eso, que el J límite va a estar entre 4 y 5 y ninguno de los dos funciona. Ahí habría que hacer el chequeo de, bueno, a ver si justo alguno funciona, pero si alguno funciona, van a ser uno de esos dos en el límite. Como ninguno funcionó, podrías avanzar aquí igual a 5, ¿no? Pero sí, se podría hacer también con búsqueda para cada I. Otra vez, como que ventanas deslizantes o two pointers, lo que nos terminan acelerando es cuando te va a hacer como muchas búsquedas binarias, una para cada extremo. Si yo sé que vale la propiedad y entonces el J es como que se va a ir moviendo ese punto límite, se mueve monótono en una dirección o la otra, puedo hacer búsqueda binaria en vez de hacer búsqueda binaria para encontrar ese J, lo puedo como buscar todos en una sola pasada. Y ya, pues ya lo vimos. Había otra pregunta. El problema que pide que vos devuelvas los índices de la lista que te dan, pero vos la ordenaste y haces la búsqueda sobre la ordenada, y ahí con el código devolvía los índices de la ordenada. Sí, tendrías que tener un map con los índices originales, claro, o algo así, o algo, bueno, no sé cómo más, ¿no? Podrías hacer solo un arreglo de cómo es ese mapeo de índices después de haberlo ordenado. Pero sí, recuerdo. Bueno, este es el último ejemplito que lo vamos a ver en el pizarrón. Imagínense que tenemos n puntos en la recta numérica, están todos ahí entre A y B, que conocemos, y tenemos también un número K. Ahora, si listamos las distancias entre todos los pares de puntos, lo voy a leer porque es medio molesto por ahí de entender el enunciado la primera vez en este caso, y ordenamos como todas las distancias entre todos los pares posibles de esos puntos que había en la recta numérica. Queremos ver cuál es la distancia que quedó en el lugar K. Bien, o sea, tenemos una recta numérica, tenemos en este caso 4 puntos. De todas las distancias posibles que hay entre esos pares de puntos, ¿no? X1 contra X2, X1 contra X3 y así, todos esos puntos, esas distancias, básicamente la distancia en la recta numérica es la recta entre el más grande y el más chico. Queremos ver cuál es la distancia que quedó en el késimo lugar si estuvieran ordenadas, es decir, si acá miramos 3, 4, 7, 8 y 11, ¿no? Ese es el arreglo ordenado de distancias que quedó. Fíjense que ese arreglo de distancias mide mucho, ¿no? Va cuadrático en la cantidad de puntos que hay. Queremos encontrar cuál es el que quedó en el lugar K. Entonces, en este ejemplo, sí, tenemos el arreglo de distancias ordenados, pero otra vez en función, que se mide cuadrático, en función de la cantidad de puntos que vinieron en el ejemplo. Queremos ver cuál es el que quedó en la posición 8 en este caso, en este ejemplito, ¿no? Siempre para entender el problema está bueno hacerse un dibujito de un ejemplo chiquitito y asegurarse de que lo entendemos. Entonces, se entendió el problema porque no es tan fácil entender el problema. ¿Bien? Por la duda lo repito. Tenemos n puntos en la recta numérica, en el ejemplo es 4, o sea, en el x1, el x2, el x4. Tenemos todas las distancias posibles entre pares de puntos distintos, ¿no? Y después, si yo, el D no me lo dan ese arreglo y esa distancia, a mí solo me dan los puntos y en qué posición están. Pero si en el imaginario yo me armara ese arreglo de distancias, me están preguntando cuál quedaría en la posición K. ¿Bien? Pero ese arreglo no me lo da, no está aquí. El input mide n puntos. Bien. ¿Alguna idea de cómo resolverlo? Otra vez, podemos mirar las cotas del enunciado, y si el enunciado no es muy grande, nos queda nada, hacemos lo que dije, ¿no? Tipo, vienen todos los puntos, calculo la distancia entre todos los pares, es eso de n cuadrado, después agarro esa lista, los meto en un array, le hago sort, me queda n cuadrado de log de n cuadrado, log de n cuadrado es lo mismo, ¿no? Porque
2 hacia afuera, estamos quitando la complejidad, me queda n cuadrado con que bueno, si mi cota era, no sé, 500, todo bien, si era 1000 también, bueno, no es tan mal, pero bueno, capaz me venía n hasta 10 a la 5, 10 a la 4, estaría medio guarda, capaz, si no se me ocurre otra cosa lo podría mandar, pero bueno, la gracia es, cómo podemos resolverlo de manera más eficiente. Que no sé si es tan fácil de ver, pero bueno, la idea va a ser mezclar las dos cosas en este caso. La pregunta es cómo y por qué mezclar las dos cosas. O sea, ¿en qué voy a hacer búsqueda binaria y cuándo me sirve después esa ventana de deslizante? No sé si hay ideas. Yo quiero empezar un ratito porque tenemos un cacho de tiempo. Usamos la ventana deslizante para tomar las medidas. ¿A medida de qué? De los puntos, por eso. El punto más chico y el otro después lo vas acumulando todas las distancias. Y en el orden de... Pero ahí, si calculaste todas las distancias, todo contra todo, ¿no? Creo, si no te entendí mal. Es como fijaste el extremo izquierdo, calculaste todas para el izquierdo Y después pongamos el otro. y bueno, ahí pagaste n cuadrado, que estamos como en la solución 1. No estamos como listando todas las distancias ahí. Bueno, no, igual no es tan fácil. La gracia va a ser, lo que vamos a querer de alguna forma es fijar una distancia máxima y ver cuántos pares de puntos hay con esa distancia máxima. Si yo puedo calcular esa cantidad de puntos como antes ponía el threshold, vieron de, bueno, solo voy a usar aristas que me sirven cuando son de largo como mucho 6 y las que eran de largo 7, 8, 9, las borraba del grafo y me quedaba solo con esas. Bueno, lo que voy a hacer es, si yo tuviera una función que me cuente cuántas distancias hay entre puntos, que son como mucho de, o sea, yo tengo en la recta numérica, acá, ¿se ve ahí el pizarrón? ¿Estoy viendo? Bien. Tengo la recta numérica con puntitos y imagínense que tengo, no sé, un punto acá, es de, no sé, yo tengo un ejemplito por ahí, 3 menos 2, e imagínense que tengo, no sé, este punto. Por ahí. Y yo lo que voy a hacer es, imagínense que tengo una función que dado un d, no sé, por ejemplo, si pongo d igual a 2, me cuenta cuántos pares hay de puntos que tengan distancia menor o igual a 2. Bueno, voy a menor que 2 porque así soy consistente con lo que escribí antes. Entonces, imagínense que este es el x1, este es el x2. Ahí ya no tengo tan claro que esto se esté viendo bien. Entonces, acá, si yo sé que d es igual a 2, me quiero quedar solo con los que tienen distancia menor que 2. Es decir, si yo listara todas las distancias, las que me sirven. De hecho, mal nombre de d, ¿no? Vamos a llamarle x. Que no. Terrible nombre también porque se me confunde con los otros. Bueno, y, o sea, si bien es una d de distancia, le voy a poner una d mayúscula a esta d en la que estoy buscando, ¿no? Imagínense que mi distancia límite threshold es 2. Yo ahora quiero cuántos pares de puntos hay que sumen menor que 2. Entonces en este caso voy a tener distancia entre x1 y x2 es 1 que me sirve. x1 con x3 no me sirve porque es 4. Se queda 1 menos 3, ¿no? Bueno, y x1 hasta acá tampoco, ninguno de estos sirve. Y con x2 me sirve ninguno porque ya lo conté con x1, ¿no? Está atrás, con x3 tampoco, y con x4 me sirve esto. Entonces, para d igual a 2, la respuesta sería 2 también, porque son los que tienen distancia menor que 2. Si yo
buscara con d igual a 3, creo que vamos a quedar un puntito más acá, y que antes hubiera dado, a lo mejor al final así no rompo la numeración. Imagínense que había un puntito más acá, y 6, y que entonces antes en realidad respuesta para d igual a 2 es 3, ¿no? Yo tenía acá la distancia entre x5 y x6, que también era 1. Entonces para d igual a 3, d igual a 2 la respuesta hubiera sido 3, con d igual a 3, otra vez con x1 no hay ninguna distancia menor que 3, salvo el que ya tenía antes, ¿no? O sea, este va, estos quedan, y el que se me suma es que cuando estoy acá, de x4 con x6, ¿verdad? Que tienen la distancia 2, que es menor que 3. Entonces, imagínense yo que para cada valor de estos de d tuviera una función que me responde cuántos números hay, ¿no? O sea, para una función que en este caso está f, si acá tengo, bueno, el d, acá tengo f de d, yo ya lo que vimos es que para d igual a 2 la respuesta era 3 y que para d3 la respuesta era 4, ¿no? Y imagínense que tengo esto lleno para todos los valores, o que la tuviera, ¿no? Esta f y la puedo consultar. Lo que da una distancia, limita los puntos. ¿Cuántos puntos hay con distancia menor a ese threshold? Si yo tuviera eso, lo que puedo hacer es búsqueda binaria en ese d, sabiendo que lo que yo quiero encontrar, un d que me sirve, ¿no? ¿Cuándo sería un d que me sirve? Cuando la cantidad de distancias que encuentro, calcular que f de d es al menos k, que es mayor o igual a k. Porque de ahí yo voy a encontrar el último d tal que, bueno, primero, ¿por qué vale? Porque si yo sé que si la distancia era mayor o igual a k, aumento el threshold de distancias, yo sé que todas las distancias que eran menor hasta, no sé, si yo encontré 8 distancias que eran menor a 5, yo sé que cuando aumente ese threshold de d, todas esas distancias van a estar sumando y además quizás se me agregan otras. Entonces, si toda esa cantidad era mayor o igual a k, cuando yo le agregué cosas, va a seguir siendo mayor o igual a k. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a partir de un d la cantidad de distancias que hay son mayores o iguales a k, yo sé que a partir de ahí en adelante también van a ser mayores o iguales a k. Entonces, puedo hacer búsqueda binaria ahí y en algún momento voy a encontrar ese threshold que va a ser el d tal que la distancia es menor que k y el primer d tal que la distancia es mayor o igual a k. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia que va a quedar en el arreglo? Bueno, va a ser la del d del que primero me sirvió, ¿no? Porque si yo tuviera todo el arreglo escrito, es como ver todas las distancias en orden y yo sé que hasta el d-1 ese que me sirvió, hasta el límite izquierdo de la búsqueda binaria, había un número menor que k y después vinieron d escritos, todos esos d, el primero que funcionó mayor o igual a k, entonces el que quedó en la posición k va a ser uno de estos y valía d, ese d que quedó en. ¿Bien? Entonces, si yo tuviera esta función, está resuelto el problema. Y todavía no sé ventanas deslizantes, así que como se imaginarán, la ventana deslizante la voy a usar para calcular rápido esos números. Pero bueno, ahí está un poco lo que dijimos, que era la ventana deslizante. Vamos a ver cómo contar, que es lo único que nos falta, esa cantidad de puntos una vez que fijé una distancia, ¿no? Como yo dije, eso primero lo vemos. Hay tiempos, vamos a hacer, si quieren, este ejemplito de acá. Imagínense que la distancia límite es este 3, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es arrancar con el I y el J acá y lo voy a. Para los que toman apuntes, voy a hacer algo que odio cuando estoy tomando apuntes, que es que voy a ir borrando para ir haciendo el proceso. Entonces, si van a querer como copiar esto, el proceso se va a perder porque en el tiempo tendría que tener la copia de cada pasito. Así que perdón por eso, pero bueno, pero lo puedo ver. Igual, me importa mucho más la idea, ¿no? Y creo que se va a ver mejor así. Entonces, yo estoy parado en un cierto punto y lo que voy a hacer es aumentar el J hasta
hasta que encuentre que me pase de que la distancia sea menor que D. Entonces, bueno, cuando estoy con el mismo, la distancia es 0, pero esta no se estoy contando. Lo cuento, así que sumo 1, ¿no? Tengo acá distancia que es 1 con x2, que es 1, que dio menor que 3. Avanzo en J. El J avanzó y ahora la distancia es 4, que es mayor o igual a 3. Entonces no sumo, entonces lo que voy a hacer ahora es aumentar el I. Bien, y ahora aumento el J hasta que me pase, o bueno, en este caso ya arranqué con 1 menos 2 que es 3, entonces es menor que 3, así que acá en realidad debería aumentar el I, pero básicamente yo lo que voy a hacer es aumentar el J hasta que me pase, y una vez que me pase, yo voy a sumar todo lo que había ahí ¿cómo es? En el rango, ¿no? Si la diferencia entre J y I, básicamente en los índices. Ahí el I va a estar acá, entonces ahora voy a tener que aumentar el J. La verdad no es el mejor ejemplo. J menos I, 4 menos 1 es 3, que no es menor que 3, este no lo sumaría. Si D fuera igual a 4, sí lo sumaría. Entonces, otra vez, acá voy a tener que aumentar el I y ninguno de estos objetos sumé. Acá voy a empezar a aumentar el J. Hasta acá, la distancia es menor que 3, sí. Entonces sigo aumentando. La distancia es menor que 3, sí. Entonces sigo aumentando. Acá es como estoy ya en el n más 1 y me pasé. Entonces yo sé que cuando el I está acá, voy a sumar dos distancias, ¿no? Que son las diferencias de índice entre el último J. Bueno, acá siempre hay que mirar con cuidadito, ¿no? Si yo aumenté el J, en este caso tendría que sumar J menos I menos 1, ¿no? Porque quiero sumar estos dos puntos, básicamente. Así que este es lo que había encontrado cuando el I está acá. Este lo había encontrado cuando I era igual a 1, ¿no? Entonces, cuando esté acá en I igual 2, igual 3, no había encontrado nada con el extremo izquierdo. Con I igual a 4, voy a haber encontrado estos dos. Que no es que los anoto cuáles son, simplemente voy a sumar la diferencia entre los índices a mi contador en el que estoy guardando, ¿no? Pero solo para que se entienda un poquito más. Ya. 1 y que dio 2. Lo importante es que yo lo aumenté el J hasta que mientras sea menor que D y ahí me pasé. Entonces después lo que voy a hacer es aumentar el I. El J ya no lo puedo aumentar, entonces con igual a 5 se me va a servir D de x5 con x6, que va a ser 1, ¿no? Y así, en cada pasito de la búsqueda binaria, cuando yo le fijo un D, todo este proceso estaba O de n, empezando los números que tengo, y pude calcular esa f que quería, ¿no? Con la cantidad de puntos, de pares de puntos que están a distancia menor que D, lo pude resolver con ventana deslizante. Entonces, si uno mira la complejidad total que quedó es, bueno, primero tengo que ordenar los puntos si no vienen ordenados los X y Y. Después voy a hacer búsqueda binaria en las dimensiones máximas que tenga, ¿no? Dije que estaban entre A y B, pero la búsqueda binaria es en las distancias posibles que puede haber. Y cada uno de esos pasos después apago un ODN de la ventana deslizante. Entonces es ordeno el n de lo n y a lo sumo log base 2 de b menos a pasitos de la búsqueda binaria, y para cada distancia fija cuento esa f, la calculo usando ventana deslizante. Entonces la complejidad total queda eso. Y con eso ahí básicamente termina la charla. ¿Hay alguna pregunta? ¿No se quedaba? Sí. El J te conviene pasar, pero... Y esas son más cuestiones implementativas de qué te conviene. Si decidís pasarte, probablemente te queda un menos 1 en la cuenta cuando mirás la diferencia de J menos I y sumás cuántos eran, ¿no? Ahí te va a quedar menos 1. Lo importante es como estar entendiendo el proceso y el problema para ver qué caso pasa. ¿Cómo harías si te dan todas las posiciones, pero a las posiciones pueden estar entre 1 y 10 a la 9? 10 en la 9, el logaritmo va a ser 10 en la 9, que es tipo 30, son 30 pasitos. O sea, lo que sé es que 2 a la 10 es como 20. Pero digo, ¿cómo
ir de una posición a otra sin retomar el pasado de la Como dice acá, o sea, los tenés yo recorrí el vector de los X, no recorrí la recta numérica. Yo la búsqueda de y el J son índices de los X. O sea, lo que se puede ordenar, me vino el vector de ODN números de X, lo ordené en otro vector, o sea, el mismo conjunto de números pero en otro orden, ordenando la recta numérica. Después, la ventana deslizante se está moviendo, son índices en el arreglo de los X, no están en la recta numérica. Eso. Por eso la complejidad de ODN, sí, ¿no? Claro, sí, sería B menos A, porque estoy recorriendo todos los puntos. La ventana deslizante se está moviendo con los índices en el arreglo. Bueno, un último anuncio chiquitito. Hay en la diapo una lista de problemas con links ordenados por dificultad, más o menos. Los primeros dos dirían que son más fáciles, los tres que siguen tienen por ahí algún requerimiento, algunos requieren por algo de primos, no sé si escriba de la tiene por ahí la forma por ahí más fácil de resolverlo, pero capaz con algún otro chequeo también se puede hacer. Son varios problemitas ahí que tienen, ya digo, como en orden pseudo creciente de dificultad, tómenlo con pinzas. Y un último, gracias de vuelta a todos los sponsors. Ahora, como ven, tenemos el almuerzo y toda la organización nos ayuda un montón. Así que nada.